Yanquis contra confederados, Hutus contra Tutsis, como si el legado de la humanidad estuviera hueco y vacío, como si lo más importante fuera el despotismo y la agresión contra los derechos de los hombres, y como si la solución para todos los problemas que afrontamos estuviera en el odio y la división. ¡Qué tristeza haber seguido ese ejemplo como lo hicieron los liberales y los conservadores! Muchas personas sufrieron en carne viva la violencia que este desmande de arrogancia causó. Nuestros bisabuelos, sus hijos, como mi abuelo, Álvaro León, un hombre de 65 años, con una ideología apolítica, criada a fuerza por esta vergonzosa situación. Él nos contará qué sabe acerca de la violencia entre liberales y conservadores. Buenas noches para mi querido nieto, David León. Estoy preparando una serie de comentarios sobre lo que fue la violencia en Colombia. La violencia en Colombia se desató precisamente por dos partidos políticos que han existido, que se han llamado Partido Liberal y el Partido Conservador. Esos dos partidos, por odios familiares, por odios políticos, por odios religiosos y por odios de clases, y sobre todo por los odios de poder que se refieren precisamente a la repartición de los bienes y del poder sobre las cosas del Estado, se crearon una serie de envidias y rencores y pugnas entre las familias, desplazamientos, masacres, violaciones, todas hechas por los particulares y después por el manejo político, por la influencia política del ejército y la policía. Sobre los mismos liberales y conservadores se crearon las masacres, los desplazamientos, las violaciones, y se llegó a una serie de abusos y también se crearon las autodefensas para protegerse precisamente contra esos abusos. Una vez que se organizaron muchas personas para protegerse contra esos abusos del ejército y la policía, se crearon los grupos armados de autodefensas y posteriormente las guerrillas liberales y conservadoras. En ese tiempo se hablaba de chulavitas. Los liberales y los pájaros eran los conservadores. La violencia en Colombia se inició precisamente, como decíamos anteriormente, por los odios políticos de poder, ¿sí?, de no querer soltar el poder a manos de otros, sino siempre conservarlo para poder verdaderamente hacer una serie de cosas que no se deberían hacer, sobre todo para evitar el control que se generara o que se hiciera sobre los manejos de los dineros del Estado y de los bienes del Estado. Una vez que algunos personajes denunciaron a otros, así fueran liberales o conservadores, por los desmanes que estaban cometiendo, por la falta de honradez en ciertos manejos, se cometieron asesinatos para callar precisamente estas cosas mal hechas. ¿Y mi abuelo conocerá alguna historia sobre este periodo de guerra entre liberales y conservadores? Una historia que se conoce muy a fondo en el país es la historia de Jorge Eliezer Gaitán, quien fue asesinado precisamente para que no subiera o no ascendiera
Se cree que fue mandado a asesinar por el gobierno del señor Ospina Pérez el 9 de abril de 1948. Ese día, cerca a la Plaza de Bolívar, en el edificio de El Tiempo, en donde funcionara últimamente City TV, en esa esquina de enfrente, en una droguería que existía allí, fue asesinado el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Desde ahí se inició una violencia entre conservadores y liberales, nuevamente. En el año entre 1953 y 1957, cuando gobernó el general Gustavo Rojas Pinilla, se hicieron unas amnistías, se firmaron unas amnistías que el mismo gobierno incumplió, y de ahí volvieron nuevamente todos los campesinos con las armas al campo y se crearon los grupos de autodefensas liberales y posteriormente la guerrilla del ELN, la guerrilla del EPL y la guerrilla de las FARC. Después de semejante historia, ¿qué opinión se formó sobre ese periodo de nuestra historia? La opinión nuestra es que verdaderamente se perdió mucho tiempo, se perdieron muchas cosas que ya estaban hechas. La violencia y la guerra no trae sino la destrucción, el hambre, la masacre y la tristeza y el dolor. Cosas que deben desaparecer definitivamente de la historia de cualquier ser humano. ¿Y qué piensa de la violencia existente hoy en día? Parte de la violencia actual se debe a los malos manejos administrativos de los honorables congresistas, de los honorables administradores públicos, que sustraen los dineros del Estado, sustraen los dineros que son de todos, se apropian los dineros que son de todos, y eso genera un desequilibrio y una mala distribución de la riqueza del país. Necesitamos una distribución y redistribución equitativa de la riqueza del país para que todos tengamos acceso a la salud, tengamos acceso al trabajo, tengamos acceso a las comodidades, tengamos acceso a una buena alimentación, tengamos acceso a una buena educación y tengamos los derechos abiertos para, no solamente para protestar, sino para preparar ideas nuevas y aportarlas para salir adelante, para que sean estudiadas y puestas en práctica y salir adelante. ¿Qué mensaje nos deja a nosotros, los jóvenes? Sería verdaderamente que aprovechen las oportunidades que tienen de un buen estudio, hacer una buena meditación, crear ideas hacia el futuro, crear una serie de mecanismos de reunión permanente en los colegios, en las universidades, en las iglesias, en los templos, en todas partes, para crear ideas hacia el futuro, para crear maneras de convivir, maneras de cada día ser más amigos unos de otros y poder distribuir lo que nos ha dado Dios en este mundo. Poder redistribuirlo, redistribuir el trabajo, redistribuir las comodidades, redistribuir todas nuestras riquezas, compartir y ayudarnos unos a otros, alejarnos del odio, alejarnos de la violencia y alejarnos en forma total y definitiva de las armas. Las armas son aquellos artículos que sirven en muchas ocasiones para reprimir a las personas que cayeron en desgracia y en otras ocasiones sirven para amedrentar y para humillar a las otras personas. Deberían terminarse en forma total las armas para poder vivir en paz. La paz comienza, decía alguien, por el estómago, pero la paz primero viene del cerebro al corazón y del corazón al alma. Y esos son gobiernos de Dios, y Dios nos debe proporcionar y le debemos dar gracias
debe proporcionarnos la paz, la tranquilidad, la honestidad, y así saldremos todos adelante. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Espero a mi nieto David León que haya entendido mis mejores intenciones y haya podido resolver algo de las inquietudes que me ha planteado sobre este tema. Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. Y aunque la mayoría de colombianos somos como mi abuelo, personas con intenciones nobles y deseos de un mundo mejor, los que toman el poder continúan con ese legado contra el que luchan dirigentes bien intencionados y otros que no lo son tanto. Y es que al ver estos maratónicos encuentros entre pandillas urbanas, barras bravas, paramilitares contra guerrilleros y un gobierno que lucha por romper este flagelo sin lograrlo a plenitud, sabemos con certeza que la solución vendrá con un esfuerzo más que humano. Para Sociales 7.1, este fue un reportaje de David León.